Tiene la palabra la asambleísta Jimena Peña. Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenos días, colegas. Realmente es complejo cómo desde la Asamblea Nacional todo este periodo legislativo nos hemos tenido que enfocar a temas coyunturales, mediáticos, temas que se oyen muy bien en redes, pero que a la larga son muy difíciles de comprobar. Ahora deberíamos estar hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un tema que sí va a tener un impacto con los ciudadanos ecuatorianos, y tenemos en cambio que tratar un tema que, si bien es de interés político para un sector, no necesariamente lo es para resolver los problemas reales de los ciudadanos. Nuestra gente no tiene trabajo, nuestra gente está preocupada por los despidos. Esos, colegas, deberían ser los temas de debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. A mí me gustaría comentarles que he estado revisando cuidadosamente la carpeta que nos han dejado en la mañana y tarde de hoy. Nos parece que hay una serie de documentos que lastimosamente no prueban absolutamente nada. Y creo que lo fundamental es que los ciudadanos ecuatorianos sepan que hay un mecanismo que establece la Constitución y la ley para investigar a la figura del primer mandatario. Y ese mecanismo se llama juicio político. Si es que alguien en este Pleno de la Asamblea Nacional o dentro del país o fuera del país tiene pruebas que en efecto justifiquen un mecanismo de control político de la Asamblea Nacional, debe presentar un periodo de juicio político. Tiene que recogerse las firmas, tienen que presentarse las pruebas. Este tema tiene que ser calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura, se tiene que pedir un dictamen de admisibilidad. Es decir, hay todo un procedimiento que no lo hemos inventado esta Asamblea, que se inventó en el 2008 en la nueva Constitución, que ya existía y que ha prevalecido dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así es que, si en efecto hay elementos que ustedes creen son pruebas que pueda probar una supuesta vinculación del primer mandatario con este artículo, pues hagan el juicio político, sigamos el procedimiento que establece la Constitución y la ley. También un tema fundamental que deben conocer los ciudadanos ecuatorianos es que todo este tema involucra a personas que no son funcionarios públicos. Y la mala noticia es que la Asamblea no puede fiscalizar a privados. Es decir, también hay un mecanismo para que se investigue todo este tema, pero lo tiene que realizar la justicia. Si es un tema de privados, lo tiene que investigar la justicia. La Asamblea Nacional no tiene competencias para aquello. Es fundamental que el ciudadano que nos escucha tenga esa claridad. Entonces, dos elementos importantes en este debate. En primer lugar, mecanismo claro de control político en primer mandatario, que tiene un procedimiento que debe seguirse, que no es una comisión ocasional. No podemos en este Pleno crear un mecanismo de control político paralelo a lo que dice la Constitución y la ley. Entendemos que hay la iniciativa de que pueda ir a la Comisión de Fiscalización. Debatámoslo, está bien, pero insisto, hay un mecanismo claro para el control político que esta Asamblea debe ejercer a un primer mandatario y se llama juicio político, y los que dicen tener pruebas en este tema deben presentarlas, deben recoger las firmas, deben realizar el trámite pertinente. Y esto, presidenta y colegas, con responsabilidad por el país. Porque más allá de nuestras agendas, nosotros debemos garantizar el bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ciertamente la inestabilidad no solamente perjudica a un gobierno, a una bancada o a una Asamblea Nacional, sino le perjudica al Estado como tal y va en contra de los intereses de los que estoy segura todos aquí queremos defender. Veo también, presidenta, en esta carpeta que se alega de que se hizo ciertos pedidos de recursos para ayudar a nuestros hermanos en desgracia en el terremoto de Manabí. Y claro que lo hicimos. Yo recuerdo, queridos colegas, que incluso nuestros hermanos migrantes realizaron colectas porque era una preocupación nacional la situación emergente que vivían nuestros hermanos en Manabí y Esmeraldas.
En el exterior se hicieron colectas y por supuesto que también hubo una invitación para que las organizaciones de los migrantes hagan aportes a través de la fundación del entonces delegado en Naciones Unidas por los hermanos discapacitados. Yo recuerdo incluso que tuvimos algunos diálogos para promover las donaciones, porque era un mecanismo de ayuda adicional a todos los que se estaban implementando dentro y fuera del país. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esa labor que todos realizamos sea en este momento manipulada y satanizada políticamente para querer decir que esta acción es ilegítima? Creo que ahí, insisto una vez más, la reflexión de hacia dónde realmente estamos conduciendo al país y cuál es el compromiso que tenemos, no con nuestros movimientos políticos, sino con el pueblo ecuatoriano. También es fundamental dejarle claro al pueblo ecuatoriano que esta asamblea ha tenido un importante trabajo de fiscalización. Yo no quisiera caer en los discursos de que antes no se hacía, ahora sí se hacía, la guerra y el discurso politiquero de que tú me dices algo y yo te digo dos cosas. No, yo creo que el pueblo ecuatoriano en este caso merece un debate más serio. Todos en esta asamblea sabemos que el trabajo de fiscalización se ha activado positivamente. Qué bueno para el país, qué bueno para el pueblo ecuatoriano. Querer decir que no se está fiscalizando porque se negó un pedido de cambio del orden del día es injusto con esta misma asamblea de la que todos los 137 asambleístas somos parte. También me gustaría, Presidenta, insistir también en el tema de la desestabilización. Es fundamental, insisto, queridos colegas, que manejemos nuestras agendas políticas con responsabilidad para el país. Creo que es fundamental tener esa responsabilidad. Como legisladores nunca nos podemos oponer a que haya un análisis de toda esta información. Claro que sí, lo podemos realizar en este mismo pleno, lo estamos haciendo de hecho, y sí lo creemos pertinente incluso derivar el caso a la Comisión de Fiscalización. Pero creo que es fundamental que quede claro que hay toda la apertura y la responsabilidad política de analizar este tema que lastimosamente ha sido manipulado para beneficiar ciertos intereses políticos dentro del país. Presidenta, yo creo que es importante también durante esta sesión de pleno hacer algunas reflexiones y creo que en el ámbito político, como legisladora de la bancada Alianza País y Aliados, tengo que decirlo, Presidenta, hemos enfrentado una campaña política bastante fuerte, por primera vez promoviendo un liderazgo horizontal. Ayer el presidente de la República nos decía en su mensaje que él permitió en efecto que todo el tema político se realice independientemente del Estado. Hemos enfrentado una condición adversa, pero estamos aquí, con resultados positivos en medio de todos los que pretendieron desaparecer a nuestro movimiento político. Estamos dando la cara. Y creo que eso va también una muestra desde el gobierno de la independencia de funciones, de la independencia de lo político. Y creo que entonces es importante también que en esa independencia de funciones, y tomando, Presidenta, las palabras del presidente Moreno, que se tiene que investigar la corrupción de antes, pero también hay que estar alertas con lo que puede ocurrir ahora. Por tal motivo creo que es importante dejar claro ese mensaje. Independencia de funciones. Nosotros como bancada legislativa un momento tuvimos que separarnos de algunos excompañeros porque nos negamos a apoyar la corrupción. Y con ese mismo argumento, Presidenta, estoy convencida que este Pleno de la Asamblea Nacional tomará las decisiones pertinentes para que se analice el tema en el marco del debido proceso, en el marco de lo que establece la Constitución y la ley. Gracias. Y un tema final, Presidenta, en vista de que hay un punto del orden del día pidiendo a este Pleno considerar la creación de una comisión ocasional para debatir lo que ya estamos debatiendo ahora. Yo creo que es fundamental entonces, por temas de practicidad, incorporar ese punto en este debate. Debatamos, colegas, ¿es o no pertinente la creación de una comisión ocasional cuando sabemos ya que esto está en contra de lo que establece la Constitución y la ley? Creo que es fundamental que evacuemos ese tema de una vez aquí en este punto y por tal motivo, Presidenta, mociono a este Pleno que el punto que está colocado como orden del día presentado por el asambleísta Aliaga pueda ser incorporado en este punto que estamos ya debatiendo. Gracias, Presidenta.